Mi vida ha sido totalmente imperfecta, al revés. Siempre he sentido que no he encajado porque era muy chibola y ya tenía una hija. Cuando tenía una hija, los otros recién salían de la universidad. Cuando salí de la universidad, yo ya estaba en otra. Ahora que ya mi hija está grande, mis amigas tienen hijas chiquitas. Entonces siempre estoy como que al revés de todo en el timeline. Entonces mis obras obviamente son así. Bienvenidos a otro episodio de Diseño Sin Límites. Hoy entraremos en el mundo del arte y vamos a entrevistar a una persona que se dedica a la escultura, al arte. Ella es Claudia Caffarena. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Yesenia, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Claudia, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu arte, cómo el arte conecta contigo, cómo tú conectas con el arte. El arte, digamos que el hacer, el crear, creo que ha estado en mí siempre, desde pequeña, ¿no? Siempre he querido, sino que ha sido como que una lucha llegar al momento en el cual podía dedicarme enteramente a crear. Yo salí del colegio, tuve una hija muy joven, entonces no había manera de que haga la escuela de arte porque estamos hablando en el año 94. El Perú era otro, la realidad era otra, el contexto era otro. Entonces estudié diseño gráfico, que era, digamos, parte de la profesión de arte de la católica. Era como que lo más... Lo que uno podía ir y buscar un trabajo, ¿no? Claro. Entonces busqué y luego ya me formé como diseñadora, y el quehacer siempre estuvo ahí. Mis amigos siempre decían, oye, pero como que siempre estás así creando cosas, artistas, y el tener alguien que me cuadricule un poco con el tema, era como que no iba conmigo. Te frustrabas, ¿no? Sí. Yo creo que eso le pasa a todos los artistas que a veces intentan trabajar en empresa, ¿no? Llevar como que, no sé si decir la vida típica, ¿no? De la persona que trabaja en empresa, ¿no? Ajá. Pero claro, cuando uno es artista, tú vas a otro ritmo, tú ves el mundo de otra manera y ahí generas las frustraciones, ¿no? Claro, o sea, me imagino que todos los que trabajamos en diseño, arquitectos, diseñadores, artistas, creadores, en general los que estamos creando, ¿no? Siempre depende, claro, el cliente, ¿no? En el arte tenemos la libertad de que el cliente somos nosotros mismos y que tenemos que conectar más con nosotros que con otra persona, porque es como la voz que tenemos para poder hablar de lo que tenemos adentro, ¿no? Nuestro mundo, cómo lo vemos. Así que nada, sí es una cosa que no puedo evitar realmente. O sea, yo comencé haciendo otra cosa totalmente diferente, donde ganaba mucho dinero de joven. 18 años ya estaba trabajando. Y después de unos años con tarjeta de crédito, el banco que se llenaba, un trabajo que me apreciaba mucho, dije, pucha, yo quiero ser creativa. Así que me lancé a ser creativa y tuve que dejar esa vida segura y dedicarme a lo que realmente mi corazón me llevaba, ¿no? ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue dar ese paso? O sea, ¿en qué momento paraste y dijiste, Claudia, basta de esta vida en empresa, vamos a volar desde la forma creativa, con colores, expresándome como yo me quiero expresar? ¿Qué tal? ¿Cómo fue ese cambio? Y además me cuentas que tienes una hija, claro, y la tuviste muy joven, entonces sí, me imagino que eso hacía que te frenaras muchísimo más. Claro, totalmente, porque yo la tuve a los 16 años a mi hija, entonces a los 18 años ya estaba trabajando, y a los 20 es que decido, ¿no? Dije, bueno, se me encanta y me iba súper bien, pero había algo dentro de mí que yo quería ser creativa, ¿no? Y no te llenaba del todo el trabajo en el que no estaba. me llenaba del todo. Entonces dije, no, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Si no giro ahora, posible... O sea, yo siempre, bueno, tenía esa noica, creo que desde muy chica, porque tuve mi hija muy joven,
siempre tuve esas noicas de que tengo que hacer porque si no después no tengo tiempo, tengo que lograr esto porque si no después no tengo tiempo, porque como que siempre pensaba que me iba a llegar el matrimonio, y se iba a acabar mi vida. Tenía esa alucinada, entonces hice un montón de cosas siempre como pensando que tengo que hacerlas antes de que se acabe el momento, juego, un claro. poco así. Y entonces dije, no, ya, quiero ser creativa, y dejé todo y pasé pues de verdad, o sea, mis amigos iban a la universidad y yo ya trabajaba, ganaba súper bien, tenía tarjeta de crédito, 19 años, iba así, pasaba de tarjeta, y es más, o sea, ni siquiera dejaba que nadie me pagara porque yo era feliz porque podía, ¿no? Claro. Y después pasé, pucha, mamá, un sol para mi combi para ir a la escuela. Pero lo hacía feliz porque en verdad era mi tribu, era mi gente, eran las locuras de la escuela, era crear y hacer, y todo eso me gustaba. Yo me pasaba 3 de la mañana haciendo mis tareas, no sé cuánto y todo, y lo disfrutaba. No sentía que estaba haciendo algo que me demandara ni nada, ¿no? Entonces estaba en mi medio, ¿no? Claro, o sea, saliste de trabajar en una empresa a estudiar. Sí, comenzaste a estudiar. Claro, yo trabajé para Telefónica a los 18 años y en esa época, en el año 97, 98, era como sacarse la lotería, ¿no? Ya. Realmente, sí, claro. Y entonces todo el mundo me decía, nah. Mi jefe me decía, no te voy a firmar la carta de renuncia. Me dice, piénsalo, 2 años me esperaron. Pero más pudo la pasión. La pasión. Y seguir tus sueños, ¿no? Porque es súper valiente, ¿no? Súper valiente de realmente dar ese giro tan grande. Pero qué bueno que lo hiciste, ¿no? Porque ahora podemos estar hablando de esto, del arte. Exacto. Y de hecho eres un ejemplo para muchas personas que se quieren dedicar a arte y que de pronto no se atreven, ¿no? Yo creo que todos, o sea, tenemos que ser sinceros con lo que tenemos en el corazón, lo que nos mueve y ser consecuente con eso, ¿no? Yo creo que al final lo que hagas, si realmente es tu pasión, nunca vas a sentir las horas extras ni nada, porque en realidad es lo que tu alma persigue. Entonces, tienes que ser... Lo que pasa es que no nos conocemos mucho y cuando somos jóvenes dudamos y pensamos que a veces esto es más importante que lo otro y entonces entran muchas dudas, ¿no? Y hasta que un momento la vida me regaló la oportunidad de dedicarme solo al arte. Mi hija ya estaba grande, todo, entonces dije, no, ya, ahora sí, ya mi hija está bien, todos están felices, ya, ahora me dedico yo a lo que quiero 100%, ¿no? Que era el arte. ¿Y cómo fue ese segundo salto, por llamarlo de una manera, ¿no? En tu vida? O sea, ¿creaste una exposición? ¿O comenzaste el de boca en boca? ¿Hacer esculturas por tu cuenta? Sí, mira, todo comenzó porque, bueno, el que es ahora mi esposo, fue mi primer cliente cuando me independicé. Y yo lo apoyaba mucho con su proyecto, ¿no? Entonces, en la búsqueda de proveedores, de artistas, de artesanos, para decorar, porque él tiene un hotel maravilloso en el Cusco, en ese apoyarlo, llegué al taller de cerámica de Sonia Céspedes. Y me enamoré de su taller, o sea, era como que entrar a Disneylandia, o sea, la energía que había, el techo alto, las piezas, todo, y agarré estaba como que yo preguntando por algo que necesitaba para el hotel, pero estaba maravillada del lugar, o sea, había llegado como que a mi sueño, ¿no? Claro. Y luego Sonia... Sin saber que ese era tu sueño. Nada, sin saber, simplemente le dije, oye, Sonia, ¿das clases? Y me dice, sí, claro, y así empecé como que una vez a la semana, así, y después de un año entendí que eso era lo que quería hacer, y me formé 5 años con Sonia. Ah, mira. Entonces, estuve 5 años dedicada a la cerámica, formándome, experimentando, y cada vez era como que ya, o sea, no había retroceso, ¿no? Había solo que avanzar. Y a la par, me presentan a Nani Cárdenas, que
que es una súper artista. Y también me dijo, oye, Claudia, hago taller libre en mi taller para que vengas y puedes utilizar todas las herramientas que hay ahí y vas explorándote, ¿no? Y yo, ay, ya, qué genial, le digo, bacán. Entonces, a la par, estuve con Sonia y a la par con Nani, unos días con Sonia, unos días con Nani. Y así fue que se fue gestando un poco el lenguaje del que hoy salen y brotan mis obras, ¿no? Porque Claro. bebí un poco del tejido con alambres de Nani, y la exploración libre que tenía, imagínate, todos los materiales para jugar con ellos, y luego la cerámica también caminando y explorando qué cosa quería hacer en la cerámica, y luego uní esos dos mundos, y un poco por eso es que hay obras que tengo donde hay piezas de cerámica, tejido, y un poco eso es como que lo que me identifica, ¿no? Entonces quería lograr tener mi propio lenguaje, ¿no? Y así lo logré. Claro que sí, es súper marcado las esculturas que vemos ahora, ¿no? O sea, las vemos y definitivamente sabemos a estas, a ver, yo veo, digo, esta es de Claudia, ¿no? Como que ya tienes un sello que se te reconoce. Y cuando sacas obra por obra, o lo sacas en una exposición, varias obras, porque he visto que has tenido algunas con del cacao, pero tienes distintas Sí. y han ido cambiando a lo largo Sí. del tiempo. Sí. Entonces, ¿cómo fue ese primer lanzamiento? O no sé si llamarlo así. Ya. Bueno, la y primera cómo ha ido muestra, cambiando, ¿no? Sí, Claro, ¿cómo fue tu primera muestra y cómo ha ido cambiando hasta la Claudia de ahora, ¿no? ¿Qué Mira, cambios hubo? sí. Y cómo tu arte también fue cambiando, ya una vez que ya tenías claros los materiales Claro. con los cuales ibas a expresar tu arte. Definitivamente las obras van cambiando conforme uno va evolucionando. Eso de todas maneras. Yo creo que todos los creativos, si hacen una retrospectiva, tú vas viendo las diferentes etapas, ciclos de la vida que te va llevando a crear ciertas cosas, ¿no? Entonces yo inicié con mi primera muestra, se llamó Imperfecto, y es algo que he ido, digamos, desde el día 1 hasta ahora, es algo que yo trabajo, la imperfección. Entendí que todo este camino, que bueno, lo he resumido así brevemente, el tema de mi hija, los 16, el trabajo, no sé qué, y he tenido muchos ciclos diferentes, como que yo te han marcado de distintas maneras. Sí, y yo digo, o sea, he tenido como, no sé, 5 vidas en una vida, ¿no? Todo eso que ha sido como entrar en un, no sé, en un terremoto, porque se construía, se desconstruía, se rompía y se volvía a construir, es un poco lo que soy. Entonces, definitivamente tenía todo sentido que mi primera muestra sea Imperfecto, ¿no? Porque mi vida ha sido totalmente imperfecta, al revés. Siempre he sentido que no he encajado porque era muy chibola, ya tenía una hija. Cuando tenía una hija, los otros recién salían de la universidad. Cuando salí de la universidad, yo ya estaba en otra. Ahora que ya mi hija está grande, mis amigas tienen hijas chiquitas. Entonces, siempre estoy como que al revés de todo. En el timeline, entonces mis obras obviamente son así. Y como yo soy una persona muy dinámica, obviamente a mí me aburre personalmente, es un proceso muy personal, me aburre hacer lo mismo, ¿no? Entonces, como estoy cambiando y estoy pensando y me están llamando siempre la atención diferentes cosas, es porque tengo series diferentes que están hablando también de mi proceso personal, cómo voy evolucionando internamente, y sale, no sé, el tema arqueológico, porque yo estuve 2 años en el Museo a Mano, hice como una residencia artista que me llevó a tener todo este lenguaje, toda esta conexión con arqueólogos, historiadores, y me enamoré del Perú, de su historia. O sea, ahí fue como un enamoramiento, así, un choque con el Perú, ¿no? Que me cambió totalmente. Pero qué lindo, porque has tenido muchos cambios, pero a la larga siempre has sido enfocada en tu pasión, ¿no? En lograr lo que finalmente tú querías, que poco a poco ha sido un proceso, obviamente, pero eso ha logrado que hoy seas la Claudia que conocemos, por la cual te identificamos con tus obras. Y además que conectas con el Perú, o sea, eres artista peruana, pero que a través de su obra también habla de Perú. Sí, eso sí, súper claro desde el inicio.
Y creo que el punto de quiebres fue el Museo a Mano, esa residencia de 2 años. ¿Sientes que hay un antes y un después? Sí, un antes y un después. Antes era mucho de mí y de mis dolores, de mis viajes, de mis encuentros, de mis pasiones, de mis alegrías, de qué sé yo. Pero a partir de esos 2 años que trabajé, me hice muy amiga de Mario Mano, ver a toda esta gente apasionada y además conecté ese tema porque yo llevo 16 años viajando al Cusco por el tema de que mi esposo tiene este hotel. Uh-huh. Y entonces el vivir un poco en Cusco y sentirme un poco cusqueña, vivir en Lima, tener esta experiencia en el museo, fue como que todo tenía sentido, ¿no? De pronto todo tenía sentido y comencé a girar alrededor de la arqueología del Perú. Y después investigando también hacia mí de una manera más como espiritual, porque he tenido también los últimos años un viaje energético, espiritual de cambio, porque mi hija se volvió terapista holística y me llevó a este mundo. Entonces yo siento que he cambiado, o sea... Otro cambio. 360 grados totalmente. Y entonces ahí comencé a mirar la arqueología y el Perú y sus saberes desde la perspectiva holística. Y ahí es donde encuentro que todo tenía sentido, ¿no? Porque los antiguos peruanos siempre hablaron de eso y el que, bueno, me imagino, o sea, de hecho, los arqueólogos son científicos y leen la historia desde esa perspectiva, ¿no? Y así cada persona. Pero yo como artista y además involucrada con el mundo místico, lo leo desde esa perspectiva. Entonces, y lo interpretas sí, totalmente distinto y a través de tu arte. Sí. ¿No? Y cómo, no sé, cómo sientes, ok, tienes ese cambio radical, un antes y un después cuando estuviste en el Museo a Mano, y cómo sientes tus obras, ¿no? Desde la primera exposición que hiciste, Imperfecto, y ahora de pronto la última que tienes una exposición. Sí, ahorita tengo una exposición en el Museo de Minerales que se llama Cosmovisión. De hecho, ha cambiado y no ha cambiado mucho. O sea, si tú ves mis primeras obras y ves las de ahora, yo creo que lo que ha cambiado definitivamente es cómo las veo yo, ¿no? Eres tú. Sí. Eres tú y lo que representa cada una de esas obras. Entonces, ¿por qué? Porque al final la lectura de todo, en general, yo creo que está en el observador. Entonces, si el observador es capaz de leer entre líneas, lo va a ver. Si solamente ve formas, va a ver formas. Si solo ve color, lo va a ver en colores. O sea, todo depende quién lo está observando y quién lo está analizando. Y cómo lo analice y cómo lo interprete. Exacto. ¿No? Entonces, claro, como yo, que soy la observadora de mis obras, he cambiado y entonces comienzo a gestarlas y a observarlas desde otro punto de vista. Otra perspectiva. Y en algún momento dije, mira, quiero que mis obras cuenten historias. Quiero que ellas sean un vínculo más para atraer a las personas, a nosotros, a los peruanos y al mundo. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Lo que un día dije, bueno, quiero soñar porque mis obras tienen que tener un fin, no solamente que se vean lindas en una pared o en una casa o en un museo o qué sé yo, sino lo que yo quiero es que con esas obras, los peruanos se sientan enamorados de su historia, el mundo se enamore más del Perú a través de ellas, por lo que cuentan, y además iniciar un pequeño viaje en el espectador a ese mundo místico que tiene el Perú, porque nosotros en realidad en el Perú somos un país recontra místico, recontra espiritual, y estamos como entretejidos. Y es increíble los creyentes que somos en ritos y en creencias que llevan miles de años acá, ¿no? O sea, desde la persona que vende las hierbas,
te va a decir, ay, esta hierba sirve para esto, para lo otro. Te vas a un médico y el médico te va a decir, bueno, coma cuy porque te hace bien. O sea, es increíble cómo estamos entretejidos en todas estas creencias. Sí, no, y sobre todo, y lo de las hierbas también, porque vienen como que de la abuelita, no, hasta para los bronquios te dicen pon eucalipto, para los bebés. O sea, en general estamos llenos de historias y sobre todo relacionadas a la comida, ¿no? Que también. Relacionadas a la comida y de, no sé, los tubérculos que vienen de la tierra y porque tenemos que agradecer, porque es de la tierra. O sea, hay infinidad de ritos. Podríamos quedarnos horas hablando de la cantidad de ritos que hay. Pero me encanta lo que cuentas de cómo con tu arte podemos llevar a conocer la cultura peruana y cruzar fronteras, ¿no? Claro, porque en realidad en el mundo, o sea, ahora después, otro lado mío es que he visto muchos países del mundo, porque mi esposo es un gran fotógrafo, explorador de culturas inhóspitas del mundo y me ha llevado a rincones así increíbles y sobre todo personas súper difíciles de encontrar, tribus, aldeas, comunidades y en el Perú mismo, ¿no? Entonces, cada vez que recorro me enamoro más de mi país y cada vez que veo más afuera veo más adentro, ¿no? Claro. Porque en verdad somos un país tan rico, tan diverso, vasto, tan diverso, tantas culturas, tantas diferencias, tanto todo, ¿no? Somos realmente tan ricos, afortunados y con una cultura iniciática tan fuerte como lo podría ser Egipto, Babilonia, o sea, las grandes culturas que han formado un poco todo el imaginario colectivo del mundo, y Perú es una de esas, ¿no? Entonces, creo que a veces a los peruanos les falta un poco entender eso, enamorarse un poco más. Y reconocerse, tal vez, ¿no? Reconocerse, sentirse parte de. Sí, exacto, ¿no? Entonces yo creo que si yo desde mi perspectiva como artista y mis obras podrían dar un poquito y ayudar a la gente que se enamore más, o sea, digamos que esa es mi misión como artista, ¿no? Claro que sí, de todas maneras lo estás haciendo y lo estás haciendo muy bien, porque a veces no necesitamos tu explicación para entender tus obras, ¿no? O sea, yo veo obras tuyas y se siente todo lo que tú me estás contando, ¿no? Y qué lindo poderlo llevar a conocer a más personas. Sí, claro, ¿no? Y sobre todo, no sé, ¿cómo ves a los jóvenes peruanos relacionados en el mundo del arte? No sé si tienes tanto contacto, tú que estás en el mundo del arte. ¿Cómo ves a los jóvenes? ¿Cómo ven el arte? ¿Cómo ven al Perú como parte de la cultura? Bueno, definitivamente estamos en una época, yo creo que pienso, ¿no? Que estamos en una época de cambio, de un gran cambio, un gran paradigma del mundo en realidad, no solo el Perú, ¿no? Entonces estamos pasando de este mundo menos digital, más sensorial, del cual soy parte porque ya tengo mis años. Y hoy en día, pues, con la digitalización, con la velocidad de la información y también con la veracidad, ¿no? Porque creo que hemos llegado a un punto en el cual no sabemos qué cosa es verdad, qué cosa es mentira, qué cosa ha sido creado por una inteligencia. Sí. Entonces, hay un punto de quiebre en el cual vamos a ver hacia dónde vamos, pero bienvenido, porque tenemos que seguir evolucionando, así que veremos cómo nos adaptamos a todo ello. Y los chicos jóvenes hacia el arte, bueno, yo creo que va a ser un desafío, porque cuanto más digitalizados estemos, creo que me parece, no sé si tenga la razón, pero me parece que hay más desafíos de conectarse con los demás, ¿no? Claro que sí. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y creo que eso es la base hoy por hoy, ¿no? Lo que tú dices, conectar, sentir, tocar, ¿no? No es lo mismo, existe arte digital, no hay arte bueno para todas las personas, no a todos los alcances, pero
no hay nada como ver, tocar, observar, ¿no? O sea, ir a una exposición de arte, pararte encima de una pieza, mirarla, contemplarla, ver las formas, ver la tridimensionalidad. Exacto. ¿No? Que también, porque si tú puedes ver en Instagram o puedes ver, pero lo vas a ver en plano. Sí. Pero acá tú usas texturas, no usas alambres, se ven sombras, se crean sombras. Esas sombras te crean de pronto otras figuras. Entonces, eso es algo que nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar y siempre va a valer más que algo digital. Claro, porque al final ese registro que uno hace es el tuyo. No es el que alguien editó, alguien le puso color, alguien lo filtró, ¿no? Entonces, esa vivencia personal que te va a llevar de repente, ¿no? A saltar hacia algo, porque bueno, la idea de ver arte, y porque a mí me encanta el arte, me encantan los artistas, me encanta ir a exposiciones y ver arte, me fascina, vivir rodeada de arte, es porque siempre hay algo que me ayuda a saltar a una idea, a llegar a una conclusión. Entonces, a veces, al estar tan digitalizado, como que tu cerebro... No, sí, sí. Y entonces necesita un poco de aire y ¿qué más que ir, salir, ver una muestra y de repente ese artista te cuestiona, te lleva hacia un color, te lleva hacia una forma, un concepto que te ayuda en la vida, en tu profesión, en resolver un problema, oye, de repente estoy mirando siempre desde aquí y lo lindo del arte es que el artista pues logra llevarte y decir, oye, no lo mires desde acá, ahora míralo desde acá. ¿Cómo se ve, no? Y ya se ve diferente. Claro, ¿cómo se Lo siente? mismo, lo que estamos observando ahorita, desde parados Otra acá, perspectiva. tenemos diferentes perspectivas de lo mismo en el mismo momento. Entonces, esa riqueza es lo que te ayuda el arte, creo yo, y por eso invito a todos que consuman, vean, conversen, si pueden conocer al artista, bacán, porque tiene todo una investigación que ha hecho. Y un porqué, ¿no? Cada obra tiene un porqué, cada obra tiene un proceso creativo, cada obra dice algo del artista. Y el artista quiere mostrar y enseñar algo, ¿no? O sea, esa conexión también de hablar personalmente con el artista es totalmente distinto a ver un video. El video Claro. obviamente te acerca a las personas a que conozcan tu arte, pero que vayan a tu exposición, que te vean, que conversen, ya es otra cosa, ¿no? Claro, que aparte totalmente. hacemos un ping-pong de ideas, ¿no? Porque Claro. de repente, no sé, pues las personas ven otra cosa totalmente diferente a la mía y es interesante también registrar Escucharlos. eso, claro que sí. Qué lindo todo lo que nos has contado, toda tu experiencia. Y ahora, no sé, me gustaría que tal vez cierres con una frase que resuma de pronto tu vida de artista. En una frase. Qué complicado, a ver, concepto. Esa es una pregunta de una arquitecta y diseñadora. Bueno, Claudia Caffarena y mi arte creo que lo resumiría en el viaje, el cuestionar y mirar desde adentro, ¿no? Qué lindo. Eso. Qué bonito. Qué bonito, Claudia, qué bonito tenerte aquí. La verdad que tus obras son maravillosas, me encanta cómo conectas, cómo expresas. Y Gracias. nada. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, por darnos tu tiempo, en contarnos tu historia y saber un poquito más de ti. Genial. Gracias. Y con ustedes, hasta un próximo episodio de Diseño Sin Límites.